en nombre de la Federación Teosófica Interamericana, le damos una muy linda bienvenida, incluyendo a nuestro querido hermano Jorge Cesano. Vamos a pasar los micrófonos al hermano José Álvarez para que haga la invocación. Adelante, hermano José Álvarez, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Gracias, José. Un placer. Muy buenas tardes. Hoy recibimos al hermano Jorge Cesano. Jorge Cesano tiene 42 años como miembro comprometido con el ideal teosófico. En estos 42 años hay páginas escritas que vivirán en sus vidas como un servidor teosófico. Jorge Cesano es padre de 3 hijos, también comprometido con el trabajo teosófico. Nunca ha dejado de trabajar por este ideal. Y uno de sus tantos trabajos fue ser parte de la Federación Teosófica Interamericana en un momento de su vida. También fue secretario general de la Sociedad Teosófica en Argentina en 2 oportunidades. Fue parte también del Consejo de la Sociedad Teosófica de Argentina. Creo que ha tenido todas las experiencias porque en esos 42 años nunca ha dejado de ser un servidor. Las páginas en el trabajo de la Sociedad Teosófica están escritas con tintas invisibles y solo Karma las puede leer. Y así están escritas las páginas de nuestro querido hermano en esos 42 años. Hoy recibimos con mucho amor y alegría a nuestro hermano en esta charla tan interesante, la teosofía y los niños. Los micrófonos son suyos, hermano Jorge Cesano. Adelante. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue emocionante escucharte, porque más que nada cuando decías que 42 años de trabajo, fueron rápidos, no fueron complejos para nada, pero han pasado los 42 años, sí, y siempre estuve comprometido, muy comprometido con la sociedad. Ha sido una alegría siempre trabajar. Hubo algunos baches en el camino, pero fueron totalmente superados y ha sido muy lindo, ha sido muy lindo. O sea que espero que en la próxima encarnación me den la oportunidad de participar de nuevo con todos ustedes y volverlos a encontrar. Bueno, la charla de hoy, la conferencia, como lo quieramos llamar, va a estar en 2 partes, fundamentalmente en la idea de la teosofía y la idea del niño, de los niños. Pero para poder usar el hilo conductor entre la teosofía y los niños, necesito primero exponer una parte de lo que es teosofía. Yo sé que para muchos de ustedes esto va a ser un poco redundante, pero es la única forma que encontré para poder explicar después, que es donde donde voy a centrar mi charla, que es con los niños. Entonces, voy a comenzar diciendo
que el hombre, el niño, es muy complejo porque la teosofía lo divide en siete cuerpos, en realidad son 7 sustancias que se recubre el espíritu para poder manifestarse. Pero voy a utilizar a un genio del resumen, que fue San Pablo, y que dijo que el ser humano era cuerpo, alma y espíritu. Es más fácil para mí y para todos ustedes para seguir adelante con el tema, porque si no tendría que entrar en toda la distribución de la teoría de los 7 principios, y entonces sería mucho más larga la charla. Bien. La señora Montessori hizo una frase y que quedó para siempre, que espero que la estén viendo. ¿La están viendo, no? ¿Sí? Sí. ¿Qué dice así? Bien, perfecto, gracias. He aquí la finalidad de la educación. Primeramente, descubrir al niño y luego liberarlo. Esto dejémoslo o ténganlo presente durante toda la charla porque es fundamental la idea de esta señora y creo que para mí también fue muy importante esta frase. Y también le quiero mencionar a un precursor de los niños que fue Pestalozzi, que nació en 1746 y fue el inventor de los jardines de infantes, porque dijo que en su momento que los instructores, que los maestros eran jardineros de los niños. Me pareció también muy interesante para mencionarlo. Y Froebel también fue un seguidor de Pestalozzi, también escribió sobre los niños y trabajó seriamente, muy seriamente, sobre la educación. Bueno, esto lo tenía que mencionar, y la frase de Montessori que me inspiró para muchas cosas sobre los niños, la puse aquí presente. Bueno, volviendo a Pablo de Tarso, que es lo que me interesa, que definió al hombre como cuerpo, alma y espíritu. Y aquí tengo que hacer hincapié sobre esto, porque el espíritu, indefectiblemente, cuando se recubre de materia, queda, por decirlo así, atrapado en esa materia, y la materia que emite las condiciones de ella, y esas condiciones son las que ya las conocemos, pero para seguir este hilo conductor, como les dije, tengo que mencionarlas, son rajas, tamas y sattva. Entonces, cuando el espíritu se recubre de materia, evoluciona, como dice aquí, de la mano de karma, y se recubre de ella, que también está evolucionando. Esa materia está en permanente evolución. También está en evolución el espíritu. Entonces, hay una interrelación entre ellos, y esa interrelación produce otras vibraciones, y el espíritu de esa forma va descendiendo y penetrando en la materia. Las otras vibraciones, que también las conocemos, pero las necesito mencionar, son lo que llamamos en sánscrito kleyas. Y es la interacción de estas propiedades con el espíritu y el alma que producen nuevas vibraciones. Se denominan en sánscrito kleyas, que son avidya, asmita, raga, vesha, anivesa, y que quieren decir, para decirlo fácil en español, ignorancia, egotismo, deseo, adversión y apego a la vida. Pero la primera de todas es la que va a causarnos el inconveniente y nos va a favorecer, porque si bien es un inconveniente, pero ese inconveniente hace que podamos evolucionar. Es la ignorancia. El hecho de ignorar quiénes somos, indefectiblemente nos sumerge en la materia y nos hace parte de ella. Nuestra personalidad está convencido de que somos Jorge,
y entonces empieza a tener muchos inconvenientes este pobre Jorge, sin saber que en realidad es un ser espiritual, de luz, que está recubierto por materia. Entonces, si bien, como dije, avidia es la cleya más complicada porque nos hace entrar en este sistema de ignorancia, y después vienen las otras 4, pero también gracias a ella tenemos la posibilidad de llevarnos por delante el mundo y generar karma. ¿Qué es el karma? Es el que nos va a ir moldeando. Alguna vez un teósofo dijo que somos como piedritas con deformaciones y que cuando empezamos a rodar dentro de la vida envueltos en materia, nos vamos perfeccionando y haciendo redonditos y lindos. Esas piedritas se van haciendo lindas. Bueno, creo que un poco así es lo que pasa con esta ignorancia. Nos oculta la realidad y empezamos a tener inconvenientes, pero esos inconvenientes nos hacen crecer. O sea, es toda una cadena de causa y efecto, que queremos salir de ella, pero indefectiblemente para salir de ella es dominar esta situación. Y como creemos que somos Jorge, entonces este egotismo, ese deseo, esa adversión, ese apego a la vida, todo eso va produciéndose. Entonces, esta repetición de vibraciones, cuando, por ejemplo, deseo algo y lo vuelvo a desear, y lo vuelvo a desear, porque me gustó, o porque, bueno, en fin, o tengo adversión a algo y digo, no, eso no me gusta, y lo vuelvo a tener adversión en repetidas oportunidades, indefectiblemente va generando otra vibración, más inteligente y más sofisticada, que es que nosotros conocemos en sánscrito como skandha. O sea, la repetición de cualquiera de ellas genera otro tipo de vibraciones más específicas que son los skandhas. Estos skandhas tienen una particularidad, que tienen cierto grado de inteligencia. Entonces, nos invitan o nos incitan a repetir lo que a ellos, las tendencias que ellos tienen, lo que a ellos les gusta, iba a decir. Y eso es bastante serio, porque estos skandhas, que son nuestros hijos, como pongo aquí, que viajaron con nosotros formando nuestra individualidad y nuestra personalidad, indefectiblemente tratan de que repitamos esa vibración, porque es necesario para que ellos puedan seguir viviendo. Entonces, podemos decir, con este conocimiento, que nuestra individualidad y nuestra personalidad es un conjunto enorme de skandhas. De skandhas que nos llevan por caminos distintos, según la etapa de nuestra vida. Y los dejamos en la puerta del Devachan, como dice Blavatsky, cuando ingresamos a ese estado de conciencia, y los volvemos a tomar cuando volvemos a la vida. Y algunos de ellos continúan con nosotros en nuestra individualidad. Entonces, podemos decir, repito, con absoluta seguridad, según este conocimiento, que somos un conjunto de skandhas. Ese conjunto de skandhas son los que van a llevarnos por la evolución. Y tiene mucha, pero mucha importancia en cada encarnación. Cada encarnación, ellos se reagrupan formando nuestros vehículos y nos llevan, como dije recién, si no tenemos un control, que al principio no lo tenemos, si estamos hablando de un proceso evolutivo, y durante varias encarnaciones nos llevan de la mano y paseamos por la vida llevado por esos skandhas. Entonces,
quiero llegar de esta forma, y con esta explicación previa de las gunas, las kleyas y los skandha, que los seres humanos, incluyendo indudablemente los niños, que son futuros seres mayores, son el conjunto de todas estas vibraciones. Y es muy importante que tengamos en cuenta que los skandha van a ser, si no podemos controlarlo o no podemos orientarlos, van a ser la formación de nuestra personalidad y de nuestro carácter, indefectiblemente. Entonces, ¿dónde está la importancia de esto que estoy mencionando? La importancia está en que los mayores, que nacimos antes que los niños, y ahora voy a entrar en el tema de los niños, indefectiblemente, teniendo este conocimiento, podemos ayudar, orientar a que ciertos skandhas despierten y ciertos skandhas no despierten. Entonces, podemos empezar a pensar que en qué momento estos skandhas están formando al nuevo niño. Desde el primer momento de la concepción. O sea, en el momento que se produce la unión de un óvulo con un espermatozoide y empieza a dividirse, indefectiblemente los skandhas, los seres invisibles, los seres, los devas, los ángeles, y los skandha, y el karma, que dirige con una batuta toda esta situación, empieza a formar al niño. Entonces, vuelvo a repetir, el karma, o sea, la ley, es la directora de la orquesta. Los devas, los ángeles, construyen la materia que el karma le permite. Y los skandhas son los que se van formando y se van armando a medida que van estructurando al niño a medida que él se va desarrollando dentro de la mamá. Entonces, en ese momento, desde ese momento, es muy importante qué hacemos los que nacimos antes. Los humanos que vinimos y que nos toca la hermosa tarea y difícil y complicada tarea de ser papá, mamá, o abuelo, tío, primo, en fin. Sabiendo esto, podemos trabajar con ese ser nuevo que se está gestando. En algún momento de la historia, los griegos conocían esta historia, conocían esta situación, y entonces rodeaban a las madres, a las futuras mamás, las rodeaban de belleza, de buena música, de esculturas bellas, de, si era posible, de buenos paisajes, o sea, no gritos, no discusiones, armonía, porque el niño que se estaba gestando estaba despertando a la nueva encarnación. Y ese niño, que en su mochila traía todos los skandhas posibles de antiguas encarnaciones, iba despertando, según lo que escuchaba desde afuera, el skandha correspondiente, porque el skandha es una vibración unido a un elemental. Entonces, y es producto de nuestras vibraciones, como dije anteriormente. Cuando nacemos, todos esos hijos nuestros, que nosotros, la ciencia dice que somos hijos de fulano, de Juan, de Pedro, de María, de Eva, pero en realidad la genética tiene mucho que ver, pero fundamentalmente tiene mucho que ver las skandhas que hemos generado. O sea que los verdaderos padres y madres de un niño somos nosotros en esta encarnación que estamos haciendo, el niño del futuro, el niño de mañana. Entonces, ¿quién es el papá del futuro niño? Yo. ¿Quién es la mamá?
mi esposa que está conmigo, que está generando escándalos junto conmigo. Entonces, cuando ellos nacen, ¿quién es el que está naciendo? ¿A quién depende esa formación? De los escándalos que fuimos generando en encarnaciones anteriores. Entonces, si fuimos guerreros, por ejemplo, traemos escándalos de ese tipo de actividad, de ese tipo de agresión. ¿Queremos nosotros querer que nuestro niño sea guerrero? Bueno, en esta época que estamos viviendo creo que no sería conveniente. Quizás en otras épocas era muy conveniente que el niño sea un guerrero y los padres deseaban que sea varón y que sea guerrero. Pero en esta época que estamos viviendo, una etapa de evolución distinta, tendrían que haber desaparecido hace mucho tiempo las guerras. Sin embargo, eso lo venimos trayendo. No es de una encarnación, de una o de dos encarnaciones, sino que puede venir de muchas encarnaciones para atrás, porque los escándalos esperan pacientemente que llegue el momento para poder desarrollarse. No es fácil. En una de esas pasa una encarnación o pasan dos y esos escándalos quedan suspendidos. ¿Por qué? Porque no se dieron las circunstancias. Bueno, esas circunstancias son las de las que estoy hablando. Nosotros tendríamos que permitir, como padre, como madre, que se activen, se desarrollen aquellas vibraciones, aquellos que traemos del pasado, pero aquellos positivos. Imaginen ustedes en este momento, voy a seguir después explicando el tema, o hablando, no explicando, ustedes lo saben también. Imaginen ustedes que toda la humanidad, o buena parte de la humanidad, toda la humanidad sería algo muy ambicioso. Imaginen ustedes que buena parte de la humanidad conociera esto y que trabajara con esos escándalos dormidos que traemos de antiguas encarnaciones. Imaginen ustedes que se despertaran en un porcentaje alto los escándalos positivos, los escándalos de bondad, de amor, de fraternidad. Imagínense que ustedes cómo sería la humanidad con esos escándalos despiertos y cómo son actualmente. O sea que no es tan difícil, pero es un tema muy serio. Es un tema muy, muy serio, porque los teósofos y aquellos que conocen el conocimiento de teosofía, o aquellos que lo reciben indirectamente, pero conociendo esto, podríamos hacer un cambio en toda la humanidad. Toda la humanidad podría cambiar. Los niños son papel en blanco. Imaginen ustedes que todavía no está, si bien tienen todas las vibraciones disponibles para formarse, pero todavía no hay nada grabado. O sea, no hay cuerpo emocional, no hay cuerpo mental. O sea, está ahí, está listo para alargarse al mundo. Entonces, si empezamos a trabajar con esto de los escándalos, con estas vibraciones, estas tendencias, dentro de la mamá, y apenas el niño aparece a la vida, sería fantástico, porque la humanidad iría cambiando, pero a paso gigante, y no tan lentamente como va yendo ahora, porque fíjense ustedes, ahora estamos soportando una guerra bastante importante y estamos al borde de otra guerra más importante que parece ser que está o que no está, y ojalá que no suceda. Hay gente que hace cosas que uno ve por televisión que dice, ¿cómo puede ser? Los animales son mejores seres que los humanos. Claro, hay escándalos muy viejos de agresividad, de maldad, que están presentes en los niños actuales. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de regalarle un revólver a un niño, le regalamos algo que sea para curar o para sanar? ¿Qué escándalo estamos despertando cuando regalamos una armita así de juguete a un niño? ¿O qué? Si en los jueguitos esos electrónicos que son tan comunes ahora y que se le dan puntos a los niños por cuanto más muertes tienen, cuanto más matan, tienen más puntos.
¿Qué pasaría si esos jueguitos, en vez de darle más puntos porque matan, le darían más puntos porque sanan o porque curan, o porque salvan a la princesa y la salvan de morirse y entonces la curan, en vez de salvarla de agresores y matar a los agresores? O sea, son todos detalles, pero indefectiblemente van lentamente despertando esos escándalos a los que me refería, a los que me he referido, que son vibraciones que están ahí pendientes y atentas. Por eso, en algún momento, en alguna escritura de la teosofía, encontramos que esperan pacientemente en las puertas del Devachan. Todos, bueno, conocemos que el Devachan es el estado de descanso y de potenciar nuestras actitudes positivas. Pero como son hijos nuestros y lo hemos creado nosotros con nuestras vibraciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, están ahí esperando que volvamos. Y cuando salimos del Devachan, listos para formar la nueva encarnación, están ahí. Y pero están dormidos. Eso es importante. Están ahí, pero están dormidos. Hay algunos escándalos, por supuesto, que tienen una actividad muy fuerte y que han tenido actividades muy fuertes en antiguas encarnaciones, entonces no es posible adormecerlos. Están dormidos, pero muy activos, digamos, en el sentido de que despertarán rápidamente. Aquel que, estoy dando un ejemplo que a lo mejor es un ejemplo, pero es un invento en este momento. Aquel que fue guerrero durante 4 o 5 encarnaciones tiene un escándalo de comando, de guerra, bueno, en fin, de matar también, por supuesto. Y eso está muy vivo en él. Y entonces, por más que los padres traten de orientarlo a ese pequeño niño para otro camino, está muy dentro de él y va a tener esa tendencia muy fuerte. Igual se puede trabajar. Entonces, por otra cosa que me gustaría mencionar es que, como ya lo dije o lo mencioné, es que los escándalos pueden estar adormecidos o pueden dejarlos encostados. O sea que podemos trabajar con ellos, pero ¿sí, desaparecen definitivamente? No desaparecen definitivamente, pero quedan adormecidos. Y si pasan una encarnación y no se despertaron, estoy hablando de aquellos que no son positivos, ¿no? Y si pasa una encarnación y no se despertaron, en una de esas terminan desapareciendo por falta de alimentación, porque el escándalo necesita alimentación, necesita vibrar, es como nuestro cuerpo emocional. Nuestro cuerpo emocional, ¿por qué a veces nos ponemos a ver un accidente o escenas dramáticas por televisión y nos gusta verlas o digamos, ay, me tengo que sacar eso porque no me parece bien? Pero el cuerpo emocional vibra a través de esas vibraciones. Y los escándalos pasan exactamente. Entonces, nosotros tenemos que tratar por todos los medios, como padres o como, no como padres, porque como padres sí, pero también como adultos. No importa que seamos padres o no seamos padres, porque podemos tener niños que no son nuestros, porque están en nuestra familia y somos tíos, somos abuelos, qué sé yo, somos primos. O sea, teniendo este conocimiento podemos ayudar a que los niños tengan una vibración distinta desde el primer momento. Entonces, hay que trabajar con esto. Hay que trabajar con la mamá y el papá desde los primeros momentos. La importancia tiene, es muy importante de qué forma crece el niño con respecto a lo que nosotros le vamos dando como juguetes, por ejemplo. Como mencioné recién, no es lo mismo un arma que una cosa que sea pacificadora. Pero hay muchas formas de pensar en cómo despertar escándalos positivos. Por ejemplo, ejemplos de vida. Algunos juegos, como cuando los niños son pequeños, pueden entrar en un sistema mecánico, automático, de ver, de tocar, usar los 5 sentidos, aquellos
que nos producen más contacto con la materia y que nos dan quizás más avidia, más ignorancia, pero de cualquier manera lo necesitamos para evolucionar. ¿Cómo desarrollamos nuestros sentidos, pero nuestros sentidos bien? Por ejemplo, yo tuve oportunidad de charlar con algunos niños en alguna oportunidad y sentarnos a cambiar opiniones sobre los sentidos. Y un juego que hacíamos que me pareció muy importante y que lo transmito porque creo que es así, es escuchar un sonido lejano, por ejemplo. Estamos, en este momento yo estoy hablando con ustedes y por mi ventana entran sonidos. Yo les doy importancia si quiero, porque estoy ocupado en esto. Pero supongamos que yo le dé importancia y quiera escuchar el sonido más lejano que puede escuchar mi oído, mi sistema auditivo. Bueno, los niños pueden aprender a escuchar y estar atentos a los sonidos. Pueden aprender a desarrollar el tacto. Pueden aprender el gusto. Y hay algo que es muy importante y que lo hemos practicado con los niños también, es la observación. ¿Podemos desarrollar en los niños la observación? Sí, lo podemos hacer. No es tan difícil. Nosotros teníamos un juego con los niños que caminábamos unas cuadras juntos y cuando terminábamos de caminar las cuadras, los niños tenían que decir qué habían visto en el camino. Y es interesante la cantidad de cosas que uno pierde y que los niños descubren si están atentos, y eso les genera indefectiblemente un estado de atención. Aprenden a observar, no es para que nosotros estemos pendientes de la observación, sino aprender a observar. Caminar sin ver es dificultoso, digamos, no es bueno. Entonces, caminar viendo, pero viendo bien, no caminar mecánicamente. Bueno, con los niños se pueden hacer muchísimos trabajos, muchos trabajos. Se pueden trabajar con los sentidos, trabajar con la imaginación. Miren, el sector nuestro de vida está prácticamente centralizado en la religión cristiana. Los pasajes bíblicos, uno dice la Biblia y dice, sí, la Biblia es una religión. Pero contarle un cuento a un niño, un mayor, contarle un cuento a un niño basado en un pasaje bíblico, sin decir que es la Biblia, sin hablar de religión. Hay tantos pasajes interesantes en los Hechos, por ejemplo, de los apóstoles. Hay tantos pasajes, uno podría inventar tantos cuentos hermosos, que en vez de contar cuentos terribles como que el lobo se comió a Caperucita, o que se murió, no sé, la princesa. Hay cosas tristes en los cuentos, que si bien tienen un significado esotérico, pero para el niño en ese momento es triste, produce angustia. Y entonces no creo que sea conveniente, por lo menos yo lo veo así. Se pueden contar tantas cosas alegres, tantas cosas lindas, las cosas que hizo Jesús, por ejemplo, si uno lo lleva al cuento, uno puede contar un cuento sin decir que es el maestro, sin decir que es la Biblia, y con la condición que se empiece el cuento diciendo, había una vez, ya es un cuento. Y se puede inventar cosas muy lindas, con realidades escondidas dentro del cuento, ¿no? En fin, hay muchos detalles que se puede trabajar, pero siempre pensando en esto que les comenté anteriormente, en los escándalos. Las tendencias que traemos son muy fuertes, muy fuertes. Entonces, depende de los adultos, ¿qué hacemos? Si lo dejamos así, que se encargue la maestra, le damos toda la responsabilidad. Si lo dejamos así, que el niño lo oriente la comunidad, el entorno, los amigos, bueno, saldrá lo que saldrá. Pero si nosotros estamos conscientes que hay vibraciones internas en el niño y que cada 7 años ese niño va a modificar sus vibraciones,
indefectiblemente cada 7 años. Entonces, y que hasta los 7 años también el ser interno no toma posesión absoluta del niño, o sea, el ser interno de Jorge no tomó posesión absoluta de Jorge hasta los 7 años, sino que los dejó en manos de aquellos constructores, como el ángel de la guarda que dice el cristianismo. Entonces, sabemos que, o por lo menos tendríamos que saberlo, que esos niños están en manos de los mayores que nacieron antes. Enorme responsabilidad de aquellos que nos toca ser padres. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso y saber que en un determinado momento el ser interno de ese niño se va a hacer cargo. Hasta que el ser interno de ese niño se haga cargo, nosotros tenemos que trabajar muy duro. Y fundamentalmente, la Vázquez y algunas cartas de los maestros nos dicen que a los 7 años se produce ese hecho. Más o menos, no es exacto, pero más o menos a los 7 años. Entonces, quiere decir que tenemos 7 años de trabajo intenso, 7 años y 9 meses, ¿no? Porque los 9 meses también lo tenemos que tener en cuenta, y es muy importante. Entonces tenemos casi 8 años de trabajo intenso, y para decirle al ser interno, al verdadero dueño del niño, decirle, bueno, acá está, esto fue lo que hicimos. Acá está el trabajo, ahora hacete cargo, pero están despiertos todos aquellos escándalos que te pueden servir para el futuro. Y los otros que se despertaron y que posiblemente no sirvan o causen inconvenientes, y bueno, será el trabajo de ese niño, después de los 7 años, trabajar con ellos. Recuerden ustedes que como dije recién, cada 7 años se modifica la estructura física del niño, de la niña, por supuesto. Y que después de los 7 años, los primeros 7, que se trabaja con el cuerpo físico, después de los segundos 7, de los 7 a los 14, viene la formación, el trabajo del cuerpo emocional. De los 14 a los 21 viene la formación y el trabajo de formación del cuerpo mental. Entonces, eso ya está en manos de él. Tiene que trabajar él. Pero si nosotros hicimos la previa, hicimos todo ese trabajo previo de despertar aquellos escándalos con buena orientación, imaginen un niño que, no digo a los 7, pero más o menos cerca de eso, conozca algo de teosofía, siente inclinación por la filosofía, por la doctrina teosófica. Él va indefectiblemente, como es un niño y muy cercano a Dios, muy cercano al ser interno, y como la teosofía bien entendida, bien dada, es la verdad, él la reconoce como la verdad. Él inmediatamente la reconoce como algo cierto. Entonces, ¿por qué perder la oportunidad de este hecho o de este momento y esperar, como yo, por ejemplo, que ingresé a la Sociedad Teosófica a los 35 años? ¿Por qué? Si yo podía haber ingresado a la Sociedad Teosófica cuando era mucho más joven, ¿por qué la encontré tan tarde? Y porque no me supieron orientar para encontrarla a los 35 años. Benditos aquellos que la pueden encontrar en muy temprana edad, porque entonces desde muy temprana edad empiezan a trabajar con su personalidad y la empiezan a modificar. Y en una de esas pueden lograr un buen avance, un importante avance. Así que fíjense ustedes qué hermosa responsabilidad que tenemos nosotros, o aquellos, no nosotros, sino aquellos maduros, aquellos seres maduros que han nacido antes niños y que pueden orientarnos por ese camino. Es importantísimo que vayan conociendo. Miren, yo tuve una experiencia con mis niños, no lo pensaba mencionar porque no me gusta mucho hablar de esas cosas, pero es interesante. Yo tuve una experiencia con mis niños y pensé, les voy a enseñar teosofía. Pero no sabía cómo. Y tenía temor de que siendo tan pequeños,
si tuvieran un rechazo a este conocimiento. Y si tenían un rechazo, yo lo puedo decir por experiencia, cuando hay un rechazo, es muy difícil que la persona o que el niño vuelva a buscar ese conocimiento. Es peor, es doble el trabajo. Entonces, ¿cómo hacer para que un niño se arrime a un conocimiento filosófico tan importante que lo va a llevar en esta, en la próxima o en 10 encarnaciones más, no sé cuántas, lo va a llevar a encontrar al templo de la sabiduría? ¿Cómo hacer para que ese niño pueda ingresar lentamente al sendero de la teosofía para poder transitar el sendero? Es complicado, es muy complicado. Pero a mí me inspiró una carta del Mahachohan, que en una parte de la carta del Mahachohan dice: los hijos de los teósofos serán los conductores en el futuro de la humanidad. Léanla, si no la leyeron, léanla. Y van a encontrar esa frase que dice eso. Y yo dije, ¿cómo los hijos de los teósofos? ¿Yo qué estoy haciendo para que mis hijos sean teósofos? Eso me despertó a esto que estoy contando hoy con ustedes. Y después vino la segunda pregunta, ¿cómo? No es fácil. Pero si uno lo hace sin empujarlo al niño, sino como dije en la frase anterior que les mencioné, he aquí la finalidad de la educación, primeramente descubrir al niño y luego liberarlo. Si uno lo libera al niño, deja que se libere, deja que sea libre, que se abra, y uno de a poquito va tirando, por decir así, información para que él vaya como una plantita, ¿no? Imaginen una plantita. Ustedes una plantita no la transforman de semilla a árbol así de un día para el otro. La plantita la van cuidando, le van poniendo agua, y llega un momento que la planta hace raíz, hace tronco, ya está. Y bueno, ya está, ahora arreglátela. Pero, ¿qué hicimos? Hicimos agüita, le pusimos el palito que estuviera bien derechito, acomodamos bien para que esa planta crezca. Y lo mismo con el niño. Con el niño hay que trabajar despacio, sin apurarlo, dejándolo que él vaya echando raíces. Y una vez que echó raíces y se sintió seguro, que estamos hablando de los 20 años, porque son 3 por 7, 21, entonces ya está. Ya está. Y ahora más que eso, ¿qué podemos hacer? No se puede hacer más que eso. Entonces, trabajar desde el comienzo. A todos aquellos, todos ustedes que están cerca de una gestación de un niño, trabajen con eso, porque están indefectiblemente trabajando por la humanidad. No tengo una duda. Estamos haciendo ese trabajo, trabajando por la humanidad, porque serán el hombre que nosotros hoy estamos deseando ser, o que estamos deseando que la humanidad sea, indefectiblemente. O sea que hay que hacer toda una tarea. Miren, nosotros hacíamos con los niños lo siguiente, juntos, en conjunto, ¿no? Ya cuando algunos eran más grandes, trabajábamos en conjunto. Todos los juegos que hacíamos eran, como les dije, el tacto, escuchar sonidos a la distancia, tener observación de todas las cosas que estaban por ahí, en fin. Pero otra de las cosas que empezamos a hacer era que un niño trajera una palabra secreta. ¿Qué era la palabra secreta? La palabra secreta era una palabra de tipo filosófico, ¿no? Por ejemplo, el amor, la alegría, no sé, el cariño, que se pudiera desarrollar la filosofía en esa palabra. Y la traía un niño y nadie sabía que traía esa palabra. Era un invento de él. Era una tarea de él. La unión que nosotros teníamos como niños. Y todos teníamos que hablar sobre esa palabra. O sea, en el momento, sin estar estudiando ningún libro, no sé, yo les digo a ustedes, por ejemplo, bueno, hablemos sobre el amor. Pero tengamos en
que hablar sobre el amor. Y todos teníamos que hablar sobre el amor. Y todas las ideas que iban saliendo, las escribíamos en el pizarrón. En un pizarrón que teníamos así improvisado, ¿no? Y eran cosas maravillosas. Terminábamos con definiciones hermosas. Pero eso era ¿qué? Bucear en el niño para que se liberara, para que hablara con libertad. Entonces no tenemos que dejar de perder de vista que todos tenemos cientos de skandhas listos para despertar. Cientos de vibraciones posibles para el mal o para el bien. Bueno, tenemos que trabajar indefectiblemente despertando esos skandhas, esas vibraciones que nos van a llevar al futuro hombre, futuro mujer. Yo cuando digo hombre estoy hablando de los dos sexos, ¿no? Al futuro hombre y mujer por el camino de buenas personas, sin aspirar a la iniciación o a llegar a algo tan muy espiritual. Estoy hablando de buena gente, de buenas personas. Al menos podríamos empezar, en la humanidad podríamos empezar de ser buenas personas, seres humanos, que no lo somos, no somos seres humanos. Entonces, ese trabajo, hay una frase en el Bhagavad Gita que Krishna le dice a Arjuna, le dice, tú que has vencido los tres mundos, entonces estás listo ya, o algo así. Eso tenemos que trabajar. Trabajar, si bien podemos estudiar una filosofía importante, más elevada, más profunda, ver qué pasa con la tríada superior, qué pasa con el ser interno. Sí, lo podemos estudiar porque está en nuestra doctrina y se puede trabajar. Pero nosotros también podemos trabajar para modificar este mundo, estos tres mundos inferiores. Los tres mundos inferiores que están permanentemente en decadencia. Eso está bien, nosotros quizás como teósofos apuntamos a la realización, a la iluminación. Sí, está muy bien, porque muchos de nosotros me incluyo, podemos estar en condiciones de ser más espirituales. Pero los mundos inferiores, el mundo físico, el mundo emocional y el mundo mental inferior, ¿por qué no trabajar con ellos también, intensamente? ¿Y cómo se trabaja? Con los niños. ¿Quiénes son los niños? Yo aquí tengo un librito que escribió el señor Hadassah, un apunte, que dice, lo muestro porque el título me encantó, Agente de Dios, los niños. Son agentes de Dios. Son seres que vienen en blanco, listos para hacer su vida. Pero vienen en blanco. No son malos. ¿Por qué la humanidad está siempre protegiendo a los niños primero? En fin, cuando muere un niño todos nos conmovemos, porque son agentes de Dios. Son pequeñas estructuras de Dios que salen recién al fuego de la materia. Entonces ese es el momento de trabajar con ellos, porque después los toma el entorno, el mundo, que ya está, el sentido común, el entorno tan acaparador, y en pocos años son absorbidos por ese entorno. Entonces hay que tratar, no digo que se aíslen, por supuesto que no, los niños no tienen por qué estar aislados, y el entorno tiene que estar presente. Pero si trabajamos desde nuestra casa, si trabajan las maestras, que tienen un gran rol también, igual que los padres, para trabajar con los niños, entre las maestras y los padres se podrían hacer maravillas. Miren ustedes a esta señora Montessori, que escribió esta frase, o al otro señor que había mencionado antes, que nació en 1700, por aquí lo tenía, 1746, y en 1746 dijo que
los padres tenían que ser jardineros de sus hijos. Justamente lo que hablamos recién de las plantitas. Es una tarea muy interesante, muy interesante. O sea que muchas veces uno por amor a su pareja, en fin, dice, bueno, ya nos hemos casado, estamos juntos, tenemos que tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, sí, pero también tenemos que pensar que es una gran, enorme responsabilidad. No podemos planificar, si bien es muy bueno tener hijos, porque le damos la oportunidad a nuevas almas que vayan evolucionando, le damos la oportunidad a seres internos que se metan en la materia y que hagan la evolución. Pero nuestros primeros 7 años de padres tienen que ser a full, como se dice, ¿no? A tiempo completo, a tiempo completo. No podemos distraernos en ningún momento. Tenemos que estar 7 años pensando que estamos generando un nuevo ser, no un nuevo ser físico, un nuevo ser, un nuevo septenario completo. Entonces, esos 7 años tienen que ser, no perder de vista nada, estar atentos, estar muy atentos, porque van a tener traspié, vamos a tener traspié como padre, van a tener traspié como hijo, seguramente, van a tener dificultades, seguramente, pero si estamos atentos y trabajamos familiarmente, indefectiblemente no nos vamos a equivocar, porque si bien conociendo esto que estuvimos charlando acá ahora, vamos a decir, vamos a despertar a ver el escándalo de la bondad. Vamos a despertar el escándalo del dar en vez de quitar. Entonces, le enseñamos a nuestros hijos desde muy pequeñitos que den. Por ejemplo, que dar es una cosa normal, que es bueno y que es normal. Y cuando nos enteramos de que por algún motivo, porque el escándalo está tan bien, quitó algo, le explicamos que no se puede quitar, hay que dar. Entonces, en vez de, disculpen el ejemplo, pero si se robó un lápiz, después le enseñamos a que donen 2. Y cuando le enseñamos a que donen 2, ellos van a sentirse bien, porque ellos son agentes de Dios, como dice Gina Rajadasa, y están dispuestos a cumplir la ley. No están en contra de la ley, como estamos nosotros ya, con todos los escándalos probados, dándonos vuelta a nosotros. Los niños están muy dispuestos a hacer el bien, muy dispuestos, y a entender la ley, porque recién vienen, son recién llegados. Por eso se habla mucho del ejemplo, ¿no? Y a veces uno tiene que, más que el ejemplo, además del ejemplo, tiene que fabricar el ejemplo. Disculpen esto que les voy a decir, ser un poco, no real, bueno, no real, o sea, está bien. Vamos al ejemplo del lápiz. Está bien, se trajo un lápiz del colegio, entre comillas, prestado. Muy bien. Yo ahora tengo que hacerle generar el escándalo del dar. ¿Cómo hago? Lo reto, le digo que es una locura lo que hizo, que se robó un lápiz. No, yo tengo que mostrarle que yo le doy a un niño 2 lápices, porque yo lo puedo dar, porque se puede dar. Entonces él dice, caramba, se puede dar. Y entonces despertamos la tendencia al escándalo de dar. Sí, me centré en ese ejemplo, ¿no? Pero hay tantos ejemplos, hay tantas cosas que se pueden hacer permanentemente, pero sine qua non, tiempo completo, no hay vuelta de hoja. Tiempo completo durante 7 años, o un poquito más quizás, porque después viene la parte emocional, que bueno, ya sabemos todo lo que pasa con las emociones, viene el famoso tiempo de la época del, como se dice acá en Argentina, la época del pavo, que los niños se ponen tontos porque están con sus hormonas y bueno, también hay que trabajar ahí, claro que hay que trabajar ahí, y hay que trabajar también con el cuerpo mental, porque después vienen las preguntas mentales,
¿Cuántas preguntas nos habrán hecho? Bueno, hay que tomarse el tiempo y explicar con paciencia la pregunta. Y a veces, inclusive, si uno no la sabe responder rápidamente, esperar y contestarla con tiempo, elaborar la respuesta, sabiendo que hay un escándalo ahí que está esperando la respuesta nuestra. No tenemos que olvidarnos de eso, del escándalo que está ahí pendiente de qué le vamos a decir nosotros para ver cómo se despierta. Bueno, yo creo que me parece que he hablado y he dicho casi todo, o todo, no sé. Me voy a pegar una mirada a algunos machetes que hice aquí para acordarme de puntos que... Hay un punto último que quiero mostrarles, que me interesaría que lo viéramos juntos. Miren esto. Miren un pasaje de la Biblia de Mateo 10, 13, 16. Llevaron unos niños a Jesús para que seguramente que todos ustedes lo conocen, pero de cualquier manera quería que cambiáramos opiniones ahora cuando se hagan las preguntas sobre esto. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo eso, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí. Una frase muy conocida. Y no se lo impidan. Y ahora presten atención muy especialmente. Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Recuerden ustedes que el reino de Dios, estamos hablando de los planos espirituales, ¿no? Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro, y cuando el maestro dice les aseguro, es firma, ¿no? Les aseguro que si él, que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué es ser como un niño? Ser como un niño es ser transparente, sin el cuerpo físico, emocional, mental, causal, transparente. Solamente lo positivo que pueda caber en nosotros. Eso es ser como un niño. Porque los niños vienen así. Los niños vienen así. Vienen del reino de Dios así. Y nosotros aquí, los mayores, el entorno, lo vamos modificando y terminamos, yo ahora, lleno de escándalos activos de distintas formas. Pero fíjense ustedes qué interesante. El maestro les dice: les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea que en algún momento tenemos que volvernos como niños para llegar al reino de Dios, al reino del Espíritu, al reino espiritual. Solamente dejando todos los escándalos negativos que tuvimos en el pasado, podemos llegar al reino de Dios. Por ejemplo, nuestra post-muerte. Cuando morimos, vamos dejando los vehículos que usamos para estar en contacto con la materia, los vamos dejando de a poco. Muy bien. Con ellos quedan los escándalos que están relacionados con la materia. Los escándalos físicos en el físico, los escándalos de la emoción en el emocional, y los escándalos del mental inferior en el mental inferior. Y cuando nos desprendemos de todos esos bichitos que nos torturaron durante la encarnación, entramos en el Devachan. ¿Con cuáles? Entramos solamente con los escándalos positivos. ¿Para qué? Para poder potenciarlos, reflexionar. Cuando volvemos, que salimos del real y nos dan la oportunidad de volver a crecer encarnando, ¿cómo volvemos? Solamente con los escándalos positivos que fuimos potenciando en el Devachan. ¿Por qué los modificamos? Porque la humanidad, la materia, y esa cleya que hablamos al principio, avidia, nos oscurece toda la información real y nos dice que la materia es lo mejor que nos puede pasar. Y entonces entramos en la materia
y nos empezamos a hacer problemas por el dinero, por los coches, por las casas, por un montón de cosas. Que, si bien es parte del juego de la materia, sí, pero sería conveniente que lo pudiéramos contener un poco. Y si lo podemos pasar a los niños, mucho mejor. Pues yo creo que más o menos, con las preguntas que seguro me van a hacer, vamos a desarrollar algún tema más. Así que, si les parece bien a quien está coordinando ahora, yo te daría paso a las preguntas. Sí, Carlos, te escucho. Tenés el micrófono, ahí está. Sí, Carlos. Dios les bendice, excelente día a todas y todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Jorge, muy interesante la plática. Muchas gracias por el tema. Digo, es bien complejo el tema de los niños, ¿no? Sí. No hay una escuela para papás y vamos aprendiendo. Afortunadamente, lo digo así, yo tuve a mi primer hijo a los 33 y al segundo a los 35, entonces ahorita tienen 8 y 11 años, pero bueno, se sigue aprendiendo. Quiero hacerte una pregunta, Jorge. Sí. Yo he tratado de lo que dices tú, como yo creo que es conveniente, pues quitarle a los niños en la medida de lo posible la violencia, esto de los juegos bélicos, este tipo de cosas, pues no, que ellos no jueguen a eso, ¿no? Más bien lo que tú decías, los deportes, cosas que sean positivas, ¿no? Pero, sin embargo, Jorge, inevitablemente pues vivimos en un mundo en el que existe el bien y existe también el mal. Ahorita, mi hijo, por ejemplo, les cuento brevemente, juega béisbol, el mayor, tiene 11 años, y por primera vez lo mandamos a un torneo solito, ¿no? No pudimos ir ni mamá ni papá, y lo mandamos con una amiga. Entonces, creo que se vienen etapas de ese tipo, o que van a presentarse más en la vida cotidianamente, ese tipo de cosas. Y yo sí he ido como que preparándolo, en decirle, ¿no? Que existe el bien, que hay personas buenas, pero pues también que hay personas que son no tan buenas, ¿no? Entonces, tu opinión al respecto, Jorge, ¿cómo manejar esa situación? ¿Cómo explicarle a un niño ese tipo de cosas para ponerlo y prevenirlo de este tipo de cosas que existen, pero a la vez no, pues no estresarlo, no volverlo un niño que tenga miedo, sino más bien que tenga ese equilibrio en la vida? Es todo, Jorge. Muchas gracias. Sí, te escuché con la atención. Bueno, mira, las aristas de las posibilidades de padre tienen enorme cantidad de aristas, ¿no? Porque vos me presentás una de las aristas, y los que están aquí me pueden quizás 50, 60 aristas distintas, porque, como dijiste al principio, no hay una escuela para padres, pero la teosofía tiene muchos argumentos, muchas posibilidades. Lo que pasa es que es un trabajo difícil, pero que se necesita mucha energía para ser padre, porque hay que estar atentos, porque hay que cuidar los detalles, porque, en fin. Y los deportes rudos, como el que vos me acabas de mencionar, tienen cierta actividad física fuerte y en algunos momentos alguna agresión. Pero si de pequeño a los niños, o dentro de lo posible, uno le va diciendo que la vida es una, que anima a las plantas, a los animales, a los hermanos, a ti, a mí, a él, y que está presente en todos ellos, cuando él esté compartiendo momentos con sus compañeros, va a entender que son sus compañeros, como a veces nosotros decimos, son sus hermanos.
son los hermanos que están jugando con él. Entonces, si bien es un juego que hay que tener cierta fuerza y agresividad para jugar, pero también no tiene que haber maldad, no tiene que haber odio, no tiene que haber rencor. Tiene que haber siempre amor por el juego y por sus compañeros. No es fácil la fórmula, ¿no? Yo coincido contigo que no es una cosa sencilla, pero enseñarle desde pequeño qué es el amor al otro, hacia el otro, y qué es el odio hacia el otro, y que el niño desarrolle el amor y no el odio. Bueno, hay miles de formas de amor, miles de formas de cariño, de bondad, de trabajar en equipo. Hay miles de formas. Ya encontrará él, si él conoce lo que es el amor, y el ejemplo tuyo, porque en algún momento tu niño te va a traer un problema de un compañero y te va a decir, mirá, me hicieron esto, me hicieron aquello, me trabaron, o en fin, qué sé yo. Y bueno, si vos le transmitís con tus palabras amor, seguramente que él lo va a tomar con cariño y decir, caramba, tienes razón, yo la verdad que podía haber hecho esto, en fin. No es tan fácil, Carlos, darte una respuesta firme, pero sí trabajar con el compañerismo, con la hermandad, con la fraternidad, con el amor, fundamentalmente con el amor. No, nunca decirle, bueno, mira, en la próxima vos le pegás un poco más fuerte y vas a ver que te va... No, porque eso va a generar más problemas y va a despertar en él escandas que no sería conveniente. O sea, la caridad, el amor, la fraternidad, en fin, esas cosas son importantes, ¿no? No sé, Carlos, si te ayudé, pero estoy inventando algo que no es fácil, porque una cosa es contestar de teosofía y decirte, bueno, mira, la cosa del sistema es así, la doctrina teosófica, y otra cosa es hablar de los niños que tienen tantas facetas. Lo ideal es empezar a trabajar cuando la mamá queda embarazada. Eso es lo ideal. Porque entonces el niño desde pequeño, desde dentro de la pancita de la mamá, está generando amor, compasión, cariño por su mamá, por su papá, porque el papá le habla a la panza y la mamá le habla y él escucha la voz de su mamá permanentemente. Y apenas sale, tratarlo con todo ese amor y cariño de que te estoy hablando. Y entonces indefectiblemente va a tener amor y cariño por sus compañeros y por sus juegos y por sus cosas, ¿no? Pero bueno, a veces entramos con papá un poco más tarde, a los 7 o a las 7 o a las 9, qué sé yo. Pero siempre el amor, el cariño hacia los demás, la compasión, en fin, esas cosas. Bueno, Carlos, gracias por tu pregunta. ¿Quién más tiene pregunta, por favor? Tenemos a Cecilia Calderón y creo que el señor Walter Augusto Vázquez, ¿usted quiere preguntar algo? Don Walter, yo vi que usted levantó la mano. Pues entonces le damos el paso a la hermana Cecilia Calderón y después usted, señor Walter. Gracias. Adelante, Cecilia, por favor. Gracias, muchísimas gracias al hermano Jorge Cesano por esta hermosísima presentación, que es una preocupación personal, una preocupación tardía porque me asombro que usted se apena por haber ingresado a la Sociedad Teosófica a los 35 años, yo lo hice casi 25 años después de esa edad, ¿verdad? Y entonces crié a mis hijos bajo mi sistema, pero he disfrutado la teosofía conforme mis nietos han ido creciendo. Entonces, claro que se ha ido desarrollando una conciencia total y absolutamente diferente, una conciencia de lo que quizá tenga la oportunidad de hacer en una próxima encarnación cuando vuelva a tener hijos. Y recuerdo la hermosísima carta de los maestros de sabiduría cuando hablan sobre el papel de la mujer. El papel de la mujer como formadora de teósofos, bellísimo. Bueno, pero sí quiero hacer un comentario y sé, justamente es algo muy difícil. Yo también me he planteado mucho cómo presentarle, sobre todo uno de mis nietos que convive más conmigo, tengo dos que conviven más conmigo,
Pero hay uno que ya sus escándalos son muy, muy, muy particulares. Él a los 4 años me preguntó que quién era Dios. Que él no creía que ese Dios fuera el de su tía, que es muy cristiana, sino que ¿qué sería Dios? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá del Big Bang? Abuela me decía a los 4 años. Bueno, en fin, entonces me planteo muchísimo cómo enfocar el aspecto de la teosofía. Pero hay algo que es fundamental. Todavía no lo he descubierto exactamente, pero sí hay algo que es fundamental y es con el ejemplo. La ciencia, la neurociencia ha establecido desde hace ya años las famosas neuronas espejo, que es a través de las cuales aprendemos, el niño aprende. Cuando un niño ve a una persona, a un adulto actuar, sobre todo si genera cierto tipo de emociones, cierta actividad, esa neurona llamada neurona espejo se activa, emite una chispa. Y entonces yo lo que interpreto es que ahí se activa el escándalo. De alguna manera en los adultos estamos activando los escándalos dormidos, como lo ha planteado usted, que me encantó, esos escándalos que están adormecidos en el niño justo cuando él vio que aquel adulto estaba actuando de determinada manera. Y por eso es que el niño aprende no con lo que yo le digo, sino con mi ejemplo. Claro que puede orientar muchísimo mis palabras, pero si mis palabras no van seguidas de una concordancia con mis acciones, entonces todo va a morir a un nivel teórico. Entonces es muy interesante y es de muchísima reflexión, ¿verdad? El hecho de cómo como adultos nosotros actuamos y nos comportamos porque los niños están absorbiendo como esponjas ese comportamiento y asimismo están activando a través de esas neuronas espejo, llamémoslos, ese proceso de activación de los escándalos, justamente esas futuras formas de ver el mundo y de reaccionar ante él. Le reitero las gracias, querido hermano, y muchas gracias por toda su presentación. Bueno, mira, Cecilia, con respecto a lo que dijiste recién de las neuronas espejo, o las neuronas espejo, hay, no solamente con esas visiones que vos les haces ver, y lo que el ejemplo tuyo y en fin, el entorno, hay una maestra fantástica que se puede, que está siempre viva y está atenta y que se puede utilizar permanentemente, que es la naturaleza. Ponela al niño en algún momento en un lugar donde haya cosas verdes, donde haya animales, donde estén las estrellas, donde esté la luna, el sol, en fin. Y hay tantas cosas para hablar de eso, tantas cosas. Y si un niño se pone de noche a mirar para arriba con su mamá o con su papá y ve miles y miles de estrellas y uno le dice que eso es, no sé, Dios, y que Dios está en todo lugar, y que todas las estrellas son parte de ese Dios. En fin, hay tantas formas de que el niño vaya entendiendo a través de la naturaleza. Por ejemplo, es muy común, fíjate, es muy común que un niño vaya caminando, pero muy común, por más bueno que sea el niño. Y hay una planta que está un poquito más bajita, que llega a la altura de él, y él levanta la mano y le arranca unas hojitas. Porque eso es normal, porque el niño tira la mano y arranca las hojitas. Y entonces esa es la oportunidad. Si estamos atentos y con tiempo completo, le explicamos al niño que esa plantita, al sacarle las hojitas, sintió un poquito de dolor, porque la plantita es la vida igual que el animal, y que yo, y que él, y que vos. Entonces, es una forma de, si estás en nieto, bueno, al niño que tengas, permanentemente tenés ejemplos para darle demostración de amor hacia vida que lo rodea. Y entonces la naturaleza es, porque la podemos utilizar permanentemente como enseñanza. Así que me parece que por ahí puede ser. Y eso ahí empiezan a actuar las
las neuronas espejo que recién mencionaba, porque indefectiblemente cuando él ve algo así o le explicas algo así, él va a entender fácilmente, y de pronto la va a empezar a mirar a las hojitas de una forma distinta. Me decís, caramba, ya no lo va a mirar como algo, como una cosa que él pegó en la mano y lo arrancó. Lo va a mirar como algo vivo. Entonces va a decir, no, ¿por qué lo voy a arrancar? No tiene sentido. En una de esas puedo cuidarla. Bueno, espero haberte contestado, Cecilia. Sí, gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias, gracias. hermana, por hacer la pregunta. Walter, por favor, abra su micrófono Walter. para su pregunta. Sí, Walter. Ajá. Hola, Buenas buenas tardes. tardes, Walter. ¿Cómo estás? Jorge, es la primera vez que participo gracias a la invitación de una amiga que está por Costa Rica, que vive en México o vivió en México mucho tiempo. Y yo había leído mucho sobre el movimiento teosófico, sobre Elena Blavatsky, no sé si después he leído otros autores. Básicamente tu preocupación acerca de la educación de los niños, evidentemente en el seno de la familia es donde nace todo, pero claro, el problema es que también los padres necesitan ser formados porque estamos deformados, ¿no? Según la tradición judía, los niños ya nacen con el Yatzer Hará, bueno, y también que es la tendencia al mal, ¿no? Según la psicología, los niños nacen con la carga emocional, genética. Bueno, hay una rama de la psicología que dice que eso, y encima si ese niño cae en una sociedad hipócrita, evidentemente muy poco vamos a conseguir si ese cambio no es un cambio de base, de fundamento, y no solamente el cambio de los niños, el cambio de la mentalidad de los padres. Los niños actualmente, los padres, lastimosamente hoy, se quitan a los hijos de encima dándoles un móvil, sin saber que ese móvil puede ser un instrumento increíble para crecer o un instrumento para destruir muy poderoso. Entonces, ese niño tiene acceso, si quiere entrar a los dibujos animados normales, ese niño tiene acceso, aunque tú le pongas todos los filtros que quieras, ese niño siempre va a tener acceso a cosas muy negativas y a la violencia que cada día ven, a los juegos que les... Claro, es que tendría que haber un cambio de paradigma tan grande, ¿no? Y nosotros, lastimosamente, los adultos somos responsables de eso, porque no, como usted bien dice, llevarlos al campo, ¿no? Yo tuve la suerte de crecer en Perú, en plena selva amazónica, conocer la televisión cuando tenía recién 14 años y el teléfono cuando tenía por ahí también 15 seguramente. Por lo tanto, nosotros nos inventamos nuestros juegos y todo esto. Fue una vida mucho más sana que la que hoy estamos ofreciendo a nuestros niños, a nuestros hijos, ¿no? Lastimosamente, estamos viendo cómo destruimos el mundo y no estamos haciendo absolutamente nada. Hablamos... Bueno, yo creo Sí. que lo que tú estás diciendo es exactamente, dicho de otra forma, de lo que yo estuve hablando. Sí. Los adultos, nosotros hablamos sobre la evolución. Permanentemente la sociedad teosófica asegura que estamos en un proceso de evolución permanente. Entonces, si nosotros estamos en el proceso de evolución, indefectiblemente los adultos, o los niños, o todos los humanos que están encarnando en este momento, vienen de antiguas encarnaciones donde hemos sido unos hipócritas, unos guerreros, unos matadores de personas, en fin, en tiempos pasados hemos sido todos malos, malas personas, y algunos no, pero la mayoría sí, porque estamos en un proceso evolutivo. Entonces, esos escándalos de los que estuve hablando están ahí, están ahí. Y entonces, si la humanidad
tiende a despertar ese tipo de escándalos de agresión o de pornografía o de lo que sea, indefectiblemente es así, están ahí, no se puede corregir. Y tú me dices que sería mejor corregir a los adultos y también junto con los niños, pero resulta que los adultos fueron niños. Entonces, Claro. ¿y cómo pasaron de niños buenos a malos? Y porque los escándalos que tenían en estado de gestación estaban ahí. Entonces, la humanidad entera lo toma al niño y lo cambia. Exacto. Y eso lo tenemos que preparar de alguna forma, porque está, indefectiblemente está. No hay situación, lo tenemos que preparar. Quizás Entonces, es ahí donde entra aquel mensaje de Nicodemo, ¿no? Que tenemos que volvernos, sin dejar de ser adultos, tenemos que volvernos niños. y lo tenemos que preparar, Walter, lo tenemos que preparar. O sea, una de las tantas cosas que tiene que hacer el humano adulto es hablar con los niños del sexo. Totalmente, abiertamente. Abiertamente. Y entonces cuando el niño Sí. entiende lo que es el sexo abiertamente y la desnudez abiertamente, entonces lo toma como algo natural. Y si llega a ver algo pornográfico... No a esperar a que, porque a espaldas tuyas van a tener sus relaciones, quieras o no quieras, porque eso está en la naturaleza humana. El sexo es algo tan básico y es un impulso humano. No se puede quitar ese impulso. Es algo animal que arrastramos y que aparte que es muy poderoso, porque gracias al sexo nosotros nos reproducimos. O sea que por ahí empezamos. Bueno, pues vamos, Bien, Carlos, gracias, Walter, gracias por tu pregunta. A ustedes. Gracias. Bueno, Gracias. si no hay otra pregunta más, por favor, para darle la oportunidad a otro hermano que quizás quiera hacer una pregunta. Bueno, entonces, Wilma, por favor, Wilma, pase adelante. En realidad, sí, muchísimas gracias, hermano Jorge, fue tan bella la presentación, fue tan bella. Y gracias especiales porque reflexionando junto con lo que usted nos decía, me doy cuenta que en cualquier momento en que abrimos los ojos hacia la teosofía, ese momento es bueno y es un momento de gratitud. En realidad, si usted comenzó a los 35 años y hay otros que comienzan muy temprano, pues yo comencé mucho más tarde. Sin embargo, escucharlos, participar, estar con todos ustedes, sentir ese amor, además el testimonio de su trabajo, me hace comprometerme y realmente lo que tengo que es gratitud enorme en el corazón y un compromiso, por supuesto, de usar el tiempo que esta encarnación me da para poder, así como ustedes impactan en mi vida, con el testimonio, devolver ese gran amor. Fue muy lindo escuchar, soy abuela de 3 niñas, estoy escuchando preguntas sobre todo de la niña menor, desde que tenía como 4 años, ahora tiene 7, que me conflictúan y me han enseñado algo, que usted lo ha dicho ahora muy sabiamente. Si no tengo la respuesta en ese momento, decirle, no la tengo, pero déjame pensar y vamos a conversar. Entonces, 1.000.000 de gracias, un abrazo grande a todos y estoy muy feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias, hermano. Quiero decir algo más, Magalí. Sí, pase adelante. Acaba de decir algo que me inspiró esto. Es una gran responsabilidad ser miembros de la sociedad teosófica. Ser padres es una enorme responsabilidad. Y ser miembros de la sociedad y padres es doble responsabilidad. Porque el maestro nos ha elegido a todos nosotros para difundir la teosofía o la enseñanza esta.
Y es mucha la responsabilidad que tenemos como teósofos y mucha la responsabilidad como padres. Tenemos que aplicar la teosofía fundamentalmente en la crianza de nuestros hijos. Es muy importante. Doble responsabilidad. Así que yo hablé de tiempo completo como padre, bueno, tiempo completo como teósofo también. Así es, muchas gracias, hermano. Gracias. Bueno, Gracias a vos. ya vamos a despedir al hermano. ¿Sí? Yo te conozco hace muchos años y agradezco tu amistad de tantos años y sé lo que has trabajado. Por eso dije que a veces las páginas se escriben con tintas invisibles, pero ese Calma va escribiendo esas páginas y él es que las tiene que leer, no más nadie. Y te agradezco enormemente por estas páginas que acaba de escribir, que son tan favorables como todas tus cosas siempre para tu buen Calma. Así, mi querido hermano, te damos las gracias y muy pronto te volvemos a tener aquí en este núcleo de hermanos que nos reunimos todos los domingos. El agradecido soy yo, Magalí, porque me han dado la oportunidad de No. que Este me tema gusta te lo decir, vamos a soy la agradecer todo. Este tema te lo agradecemos todo, porque los que fallamos como padres, hoy podemos restaurarlos como abuelos. Así es que ha sido un tema Claro, excelente. claro. Sí, hoy podemos restaurarlos como abuelos, ¿no verdad? Entonces ha sido yo, gracias a Dios, yo creo que salí bien, salí ilesa en la crianza de los hijos y voy caminando con la de los abuelos. Lo sé. Sí, pero a veces cometemos falta también, porque no es fácil la vida. Pues nuestra gratitud a este taller, a esta charla, que ha sido muy instructiva para todos nosotros. Así es que te damos las gracias y a todos nuestros hermanos presentes en nombre de la Federación Teosófica Interamericana, nuestra gratitud en este momento. Muchas gracias. Gracias.